Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias por el día de hoy, Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, Señor, para estudiar tu palabra. Padre, pedimos que tú bendigas este servicio y que tu palabra hable a nuestros corazones mientras vemos más la historia de los comienzos de la nación de Israel, Señor, y que podamos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Well, if you've been with us on Wednesday evenings, you know that we're making our way through the book of Genesis. Usted ha estado con nosotros los miércoles en la noche, usted sabe que estamos estudiando el libro de Génesis. And tonight is one of those, it's a really dark chapter. Y esta noche es uno de esos capítulos muy, muy oscuros. Right? This is the tragedy of Dina. Esta es la tragedia de Dina. You might be sitting there going, I don't even know who Dina is, so how tragic can it be? Tal vez usted está ahí sentado y dice, yo ni siquiera sé quién es Dina, entonces qué tan trágico puede ser. A lot of women do know the story of Dina. Muchas mujeres sí conocen esta historia de Dina. And it truly is a tragedy. And yet as I studied this, there was so much stuff that happens in this chapter that is so prevalent in today's day and age. Y es una historia realmente trágica. Y mientras yo estudiaba este capítulo, hay muchísimas cosas que sucedieron acá que son algo vivo y real en el día en el que vivimos hoy. And so to kind of bring us to this point here in chapter 34, if you were with us last week, Entonces, para traernos hasta este punto acá en el 34, si usted estuvo con nosotros la semana pasada, we saw the reconciliation of Jacob and Esau after 20 years apart. vimos la reconciliación entre Jacob y Esaú después de 20 años separados. And it really was beautiful to see how the Lord worked in both of their hearts to allow that reconciliation to happen. Y fue realmente hermoso ver cómo el Señor trabajó en las vidas de los dos para permitir que esta reconciliación sucediera. So really it was quite a sweet family reunion. Y entonces realmente fue una reunión familiar bastante dulce. I don't know about you, but a lot of times when we would have a family reunion, it wasn't so sweet. No sé ustedes, pero muchas veces tenemos reuniones familiares y no son tan dulces. Right, sometimes you kind of be at a family reunion, something kind of carries on, you're like, I shouldn't be here. A veces vos estás en una reunión familiar, algo sucede y vos te quedas como, tal vez yo no debería estar acá. Right? But this family reunion was a beautiful reunion. Pero esta reunión familiar fue una reunión familiar hermosa. But after this reunion, we saw the brothers, they parted way. Pero después de esta reunión vimos que los hermanos se separan. And in this separation, Jacob makes a terrible decision. Y en esta separación, Jacob toma una decisión terrible. Right? He's in the land of promise, Él está en la tierra prometida and that's good. y eso es bueno. But he's not where God told him to go in the land of promise. Pero él no está en el lugar que Dios le dijo que fuera en la tierra prometida. The Lord was really specific and wanted him to go back to the place where he had first encountered the Lord in Bethel. El Señor fue muy específico y le había dicho dónde quería que se encontrara con él en Betel. But instead what he does is he dwells in the land of Shechem. Pero por el contrario, lo que él hace es que él se queda en la tierra de Siquén. And what we're going to see tonight is this is going to bring a lot of hurt and harm to his family for making this decision. Lo que vamos a ver esta noche es que eso provocó mucho dolor y muchas heridas a su familia al tomar esta decisión. It's amazing to me how many times people don't think disobedience has consequences. Es increíble para mí la cantidad de veces que la gente no piensa que la desobediencia tiene una consecuencia. You ever meet somebody, they seem to get away with everything, you're like, man, how in the world do you do it? ¿Alguna vez ha conocido gente que pareciera que se sale con la suya siempre y usted se queda como no sé cómo lo hace? But it always ends up catching up to you. Pero siempre termina por alcanzarte. And we have to remember the Lord has called us to a life of obedience. Pero lo que tenés que recordar es que el Señor nos ha llamado a una vida de obediencia. And like I said, man, this for me is just, it's a dark chapter.
Y como dije, para mí este es un capítulo oscuro. And this for me is another reason why it's easy for us to kind of look at the Bible and go, man, the Lord is definitely the author of this because men don't put this kind of stuff in their own stories. We want to be heroes. Y para mí este es uno de esos momentos en los que usted dice, definitivamente el Señor es el autor de este libro, porque nosotros como hombres no ponemos cosas como esta en nuestras propias historias, porque siempre queremos ser los héroes. Right? And so, I mean, this has followed Jacob's whole life, man. He's a tough learner. He doesn't get it the first time, that's for sure. Y estas cosas siguieron la vida por toda su vida. A él le costaba aprender, él era cabeza dura, no entendió a la primera, eso es de seguro. But as I said, as we work our way through this chapter, Pero como yo he dicho, mientras vamos estudiando este capítulo, you can't help but notice an underlying theme that really looks like our culture today. no podemos evitar ver un tema que está ahí algo oculto que se alinea muy bien con nuestra cultura de hoy en día. And for me, really for you young people here, not that this doesn't include all of us, but for you young people here tonight, pay attention. Y para mí, realmente para ustedes, la gente joven, esto no nos incluye a todos nosotros, pero para ustedes, los jóvenes que están acá en esta noche, pongan atención. So if you're not in chapter 34, turn to chapter 34 now. Let's just read the first 4 verses. Y si usted no está en el capítulo 34, vamos al capítulo 34 ahora y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del lugar, y la vio Siquén, hijo de Hamor el Jibita, que era príncipe de aquella tierra, y tomándola con violencia se acostó con ella y la deshonró. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón. Y habló Siquén con Hamor su padre y le dijo: tómame por mujer a esta joven. So we have Dina. Entonces tenemos a Dina. Now, if you didn't know who she was, you do now. Si usted no sabía quién era ella, ahora lo sabe. She's the one daughter of Jacob. He has 11 sons, one daughter, and she was born specifically to Leah. Ella es la hija nacida de Jacob. Él tenía 11 hijos, una hija, y nació de Lea. And what do we see her doing? ¿Qué es lo que vemos que ella hace? She's out checking out the world. Ella está ahí viendo el mundo. Shechem is the world. Siquén es el mundo. And when I say the world, I'm not talking about like the global thing. In the essence of the things that are going on, the promiscuity, the things of that day, it was going on there. Y cuando yo digo el mundo, no me refiero al globo terráqueo, me refiero a las cosas que estaban sucediendo en el mundo, las cosas del día a día de esa época. Because you gotta understand where she's been her whole life. Porque ustedes tienen que entender dónde ha estado ella toda su vida. Where? ¿A dónde? At Uncle Laban's. Donde tío Labán. Do you understand? She's just a young teenager. She could be 14 years old when this happens. Just to give you a vivid idea. Ustedes entienden que ella es una jovencita, ella podría tener 14 años cuando todo esto sucede, solo para que tengan una idea. And what do we understand here? She's out in Shechem unsupervised. ¿Y qué es lo que entendemos acá? Ella está fuera en Siquén sin supervisión. And so for me, like when you kind of first read and look at this, you're like, man, where's mom and dad? What are they thinking? Y para mí cuando usted lee esto la primera vez, yo digo, ¿dónde están papá y mamá? ¿Qué es lo que están pensando? And so I want you to understand, from the start, there's a failing of the parents. Entonces yo quiero que usted entienda que desde el principio hay una falta de parte de los padres. If you have a parent who really loves you, Si usted tiene un padre que realmente le ama, then you know they tell you no. usted sabe que ellos le dicen que no. Even if you really want to do something, if they have a check, they tell you no. Aun cuando usted quiere hacer algo, si ellos tienen una alerta ahí, ellos le van a decir que no. And they do that because we as parents have a responsibility in loving you to take care of you when we feel you're not really ready to just be making your own decisions. Y ellos te van a decir que no porque te aman, porque nosotros como padres sabemos que tenemos una responsabilidad de decirte que no y de cuidarte cuando sabemos que no estás listo para tomar tus propias decisiones.
I mean, just tell me how you would feel if we sat here today and you know we have Emma, we have Ariane. Dígame cómo se sentiría usted si nosotros nos sentamos, estamos acá hoy, tenemos a Emma y tenemos a Ariel, And we watch them, they're kind of wandering out front. y vemos que ellas andan ahí jugando al frente. And we just go, they'll figure it out. They'll be fine. Y nosotros decimos, "Ah, ellos van a saber qué hacer, van a estar bien. Right? You get hit by a car, you'll learn. Si te atropella Hopefully. un carro, vas a aprender. Bueno, esperamos. What kind of people would we be? ¿Qué tipo de padre o qué tipo de gente seríamos nosotros? Terrible. Terrible. Even if we're not the parent, we're just standing there and be like, man, they'll be fine. Aún si no somos el padre, nos quedamos ahí parados y decimos, van a estar bien. She's a young girl who's never known anything different than Uncle Laban's house in the city of Shechem, known for its idolatry, known for the pagan things that they do in its sexuality, and she's out running the streets alone. Ella es una joven que no conoce nada más que la casa de su tío Labán y está ahí en la ciudad de Siquem, que es conocida por su idolatría, conocida por su paganidad, conocida por su inmoralidad sexual o por su sexualidad, y ella está ahí viendo las cosas del mundo sola. I mean, how hard would it have been like, if you want to go, you need to grab some of your brothers and go? Qué difícil o qué tan difícil hubiera sido decirle, si usted quiere ir, necesita llevar consigo a alguno de sus hermanos y entonces puede ir. And we know that the brothers aren't with him because they're out in the field. Y nosotros sabemos que ninguno de los hermanos está ahí porque todos están en el campo. So Shechem, he's the prince of the land. He sees her, Entonces Siquem, él es el príncipe de la tierra y él la ve. and he says, I want that. Y él dice, yo la quiero. And it says he takes her, he lays with her, and he violates her. This means he forcibly rapes her. Dice que la tomó con violencia y se acostó con ella. La violó. Esto quiere decir que la violó violentamente. It's that simple. Es así de simple. And it says that he has a strong attraction to her, but it's purely physical. Y dice que él tiene una fuerte atracción hacia ella, pero esto es algo netamente físico. And it's an interesting thing because the text says that he loved her, but he didn't really. Y es interesante porque el texto dice que él se enamoró de ella, pero en realidad no lo hizo. Is that how you would treat somebody you love? Es así como usted trataría a alguien que usted ama. And it says that he talked to her nice in his speech. Y dice que él trató de hablarle bien a ella en su diálogo. But I don't care how nice you talk. A mí no me importa qué tan bonito hable usted. That will never heal the fact that you raped somebody. Eso nunca va a sanar el hecho de que usted violó a alguien. Because you guys, and I want you to understand what true love is. Y quiero que ustedes entiendan lo que es el verdadero amor. True love will always seek the highest and best of the other person. El verdadero amor siempre va a buscar lo más alto y lo mejor para la otra persona. Right? That means as I make decisions, I want it to benefit my wife, not myself. Eso quiere decir que cuando yo tomo decisiones, yo quiero que esas decisiones beneficien a mi esposa y no a mí mismo. You know, love is not what somebody else can be for you or what somebody else does for you. That's not love. El amor no es lo que alguien más pueda hacer por usted o lo que alguien más pueda hacer por usted. Eso no es amor. That's self-serving. Eso es servirse a uno mismo. That's actually the antithesis of love. Eso en realidad es la antítesis del amor. You know, and this is why Shechem likes Dina. Y por eso es que a Siquem le gusta a Dina. He likes her for what she can do for him, and that's not love. A él le gusta a ella por lo que ella puede hacer por él y eso no es amor. Well, Jamie, how can you say that he really didn't love her? Jamie, ¿cómo puede decir usted que realmente no la amó? Because I base it on how he talks to his dad. Porque yo me baso en eso, en la forma en la que él, como él habla con su padre. Do you understand how strongly he's talking to his dad? ¿Usted entiende lo fuerte que él está hablando a su padre? He's saying, get me that young woman as a wife. That's how he's talking to him. Does that sound like love and tender affection? Él le dice, toma a esa mujer joven como mi esposa. Así es como él está hablando. ¿A usted le suena eso como un amor y un afecto cariñoso? And it's phrased in a way where she actually has no right to respond. Y está
parafraseado de una forma en la que ella realmente no tiene derecho a responder. And what we'll see as we go through this, never once does he make an attempt to apologize to her, nor does he ever make an attempt to apologize to the family. Y lo que vamos a ver, como continuamos con el estudio, es que ni siquiera una vez él intenta disculparse con ella, ni tampoco disculparse con su familia. But the two times he speaks of her, he simply speaks of getting her. Pero las únicas 2 veces que él habla de ella, él habla en términos de tomarla. What we see is a man that's attracted to a woman that has very little to do with love. Y lo que vemos acá es un hombre atraído hacia una mujer, y esto tiene muy poco que ver con el amor. When it comes to relationships, true relationships, guys, Y cuando se trata de relaciones, verdaderas relaciones, muchachos, and I mean this especially for women, they want to connect romantically. y quiero decir esto especialmente para las mujeres, ellas quieren conectarse románticamente hablando. Right? They want to feel loved. If you're a woman especially, there's an innate sense within you that wants to feel loved. Ellas quieren sentirse amadas. Si usted es mujer, hay una necesidad innata en usted de querer sentirse amada. And you guys want to be loved in a deep sense. Y ustedes quieren ser amadas en un sentido profundo. Right? No matter what comes our way, we can make it because of the love that we have. We can make it through this together. No importa lo que suceda, nosotros podemos lograrlo. A causa del amor que nosotros nos tenemos, podemos superar esta situación juntos. And as I studied and as I read, and of course, I mean, you could just look at cultural trends today. Y mientras yo estudiaba y leía, y también usted puede ver las tendencias culturales del día de hoy, This idea is now all but removed. esta idea de amor ahora ha sido completamente removida. You believe me? ¿Me creen? Let's start looking at some stuff then. Entonces comencemos a ver algunas cosas. There is a word that has been termed for the cultural relationships today. Hay una palabra que se ha comenzado a usar para las relaciones culturales hoy en día. You know what it's called? ¿Saben cómo se llama? It's called the hookup culture. Se llama la cultura del ligue. If I say hookup, do you know what I'm saying? Si yo les digo ligar, ¿ustedes saben lo que les estoy diciendo? Yes? Sí. No. No. You do, right? If I say the culture term today is called the hookup culture. Si yo les digo, el giro de la cultura de hoy en día es una cultura de ligar. And there is an author, she's a sociologist, not a believer, it won't be hard to figure out. Her name is Lisa Wade. Hay una autora, es una socióloga, no es creyente y esto no va a ser difícil de descubrir. Su nombre es Lisa Wayne And she just released a new book. y ella acaba de publicar un nuevo libro. I don't recommend it. Yo no lo recomiendo It's called The American Hookup. y se llama El Ligue Americano. And this book shows Y este libro muestra that a boundaries-free sexuality is the dominant force in today's culture. demuestra que una sexualidad libre de límites es la fuerza principal de la cultura, es la fuerza dominante de la cultura de hoy en día. Almost the entirety of her book Casi la totalidad de su libro comes from the reports of young people, your generation. viene de los reportes o se basa en los reportes de gente joven, la generación de ustedes. And guess what the results of her findings were? Y adivinen cuáles fueron los resultados de sus investigaciones. Most of these young people today are confused and broken by this modern sexual code. La mayoría de estos jóvenes están confundidos o han sido quebrados por estos modelos de código sexual. So she gave her solution. Entonces ella da su solución. It's the stupidest thing I've ever heard. Y es la cosa más estúpida que yo he escuchado en mi vida. But I'm going to tell you anyway. Pero de todos modos se las voy a decir. Her solution is to dive further into the hookup culture. La solución de ella es profundizar todavía más en la cultura del ligue To say yes to all the opportunities for casual sex that you can have.
para que usted le diga que sí a todas las oportunidades de sexo casual que usted pueda tener. Because for her, this is a way of being sexual that you are considered forward thinking. Porque para ella esta es una forma de ser sexual en la que usted va a ser considerado como alguien que piensa libremente o abiertamente o a futuro. And of course, the age-old theme that we've heard forever, if it feels good, just do it. Y por supuesto, la frase que hemos escuchado durante todas las épocas es, si se siente bien, hágalo. And this is an idea that's plaguing today's culture. Y esta es una idea que está plagando la cultura de hoy en día. There was an article that came out by the Gospel Coalition. I don't know if you've ever heard of them. It's a fantastic follow. Salió un artículo de la coalición del Evangelio, Gospel Coalition. No sé si ustedes han oído de esta, pero es excelente seguirlos. And they deal with her idea, but I want to draw some things from their article because I think it's so prevalent for today. Y ellos tratan la idea que ella expone, pero yo quiero mencionar algunas cosas del artículo porque creo que es prevaleciente en la cultura de hoy. So from the author's book, entonces del libro del autor, one of her points, uno de sus puntos, the ultimate goal is not just to hook up, but to hook up with a hot person. El máximo objetivo no es solamente ligar, sino ligar con una persona guapa, con otras palabras. Guapa. I don't know what your word is for hot person, but that's what it would be in English. Entonces podría ser en español el equivalente a la palabra con R, ¿verdad? Pero no la voy a decir. But this is an actual fact with today's culture. Don't deny it. Pero ese es un hecho real en la cultura de hoy en día y usted no lo puede negar. Here's the fact. Who designed sex? Este es un hecho. ¿Quién diseñó el sexo? This is not complicated. Espero que esto no sea complicado. God designed sex. Dios diseñó el sexo. Right? But he defined it in the context of marriage. Pero Él lo define en el contexto del matrimonio. And in marriage, it's a beautiful thing. It's a beautiful thing to be enjoyed by the married couple. Y en el matrimonio es algo hermoso. Es una cosa hermosa que puede ser disfrutado por la pareja casada. And understand that sex was designed from the pure mind of God. Y entienda que el sexo fue diseñado desde la mente pura de Dios. Not the horrible schemes of pornography. No los horribles engaños de la pornografía. Right? You understand what pornography does, right? Usted entiende lo que hace la pornografía, ¿cierto? You understand how dangerous it is? Usted entiende lo peligroso que es. Because it resets your mind. Porque lo que hace es resetear tu mente. It changes your idea of what sex looks like. Cambia tu idea de cómo se ve el sexo. It completely pollutes God's purpose and design for something that should be so beautiful between a man and a wife. Contamina completamente el diseño perfecto de Dios para algo que debería ser entre el esposo y la esposa. But there is an attractive component to it, right? Pero hay un componente atractivo a esto, ¿cierto? Right? Because and we've seen this with the patriarchs, right? Each one of their wives, what was noted? They were beautiful women. Porque hemos visto esto con cada uno de los patriarcas, ¿verdad? Cada una de sus esposas era conocida ¿por qué? Por ser mujeres hermosas. But you need to understand, it's only a component. Pero usted tiene que entender que esto es solamente un componente. It's not the end all. No es el máximo objetivo. Right? I tell my wife all the time, I am not always going to look this good. Yo todo el tiempo le digo a mi esposa, yo no siempre me voy a ver así de bien. Which usually follows, like she can't believe it. But no, I will tell her, like, listen, I will not always look this good. One day, when I'm like 90, I'll be tough to look at. Normalmente ese comentario va seguido de un pero es cierto, yo siempre se lo digo, yo no siempre me voy a ver así de bien. Un día cuando yo tenga como 90, va a ser horrible tener que verme. Right? In that time, yes, because I'll be dead. Principalmente porque para esa época voy a estar muerto. But this is only a fraction of the love that we have for our mate, is the attractive side.
Pero esta es solamente una fracción del amor que nosotros tenemos por nuestra pareja. Este es el lado atractivo. Right? And love does not reduce things to something to whether it's hot or whether it's not. Y el amor no reduce las cosas a que algo sea extremadamente hermoso o que no lo sea. Love is complex. El amor es complejo. I mean, if you think about how many facets that there are to love, Si usted piensa en todas las facetas que hay para el amor, and the reason why there's so many components to love is because when you really love somebody, then you're focused on the entire person. y la razón por la cual el amor es tan complejo es porque cuando usted realmente ama a alguien, usted está enfocado en la totalidad de la persona. The author goes on in her book to say, the worst thing you can do in a hookup is to get feelings. La autora continúa diciendo, lo peor que usted puede hacer en un ligue es involucrar sentimientos. Right? The goal is to hook up with somebody you don't really like, El objetivo es ligarse a alguien que a usted en realidad no le gusta that way you can break it off. It's more like a transaction. para que usted después pueda romper con eso. Es más como una transacción. And as I'm reading and like looking at this, I'm going, how sad is this? Y en realidad mientras yo estoy viendo esto, yo estoy pensando, ¿qué tan triste es esto? Right? And then you wonder why so many young people today are broken and they're so confused. Y entonces usted se pregunta por qué hay mucha gente joven hoy en día que está tan quebrantada y tan confundida. Because God clearly expresses his intent in the Bible. One man, one woman become one flesh, and it's just simplified. Porque Dios realmente expresó su intención en la Biblia. Un hombre, una mujer, para toda la vida. Y es así de simple. And you see, this idea of hooking up, it strips sex of its true meaning. Y esta idea de ligar lo que hace es que desviste al sexo de su verdadero significado. Because you understand, God made us with feelings, and he wants us to have deep feelings for our mate and not to have those stripped away. Porque usted tiene que entender que Dios nos ha creado con sentimientos y Él quiere que nosotros tengamos sentimientos fuertes hacia nuestra pareja y no que esos sentimientos sean eliminados. The author goes on to say that young people today suffer from a rape culture. La autora continúa diciendo que la gente joven de hoy en día sufre una cultura de violación. That sexual assault is becoming more prevalent. Que los ataques sexuales se están volviendo algo más predominante. There's a loss of intimacy, Hay una pérdida de intimidad and we have lack of committed relationships. y tenemos una falta de relaciones de compromiso. And you see it here. I mean, people typically don't get married. Y nosotros lo podemos ver aquí. Quiero decir, normalmente la gente no se casa. They don't want to. No quieren. They don't want to make that commitment. No quieren hacer ese compromiso. They want to always leave themselves out. Even if they've been living together for 30 years, they still have that out. Quieren siempre dejar como esa opción de salida. Aún si han estado juntos por 30 años, siempre quieren tener esa salida. But I think about that, the idea of a rape culture, and it makes me think of Shechem. Pero yo pienso en eso, en la idea de una cultura de violación y me hace pensar en Siquén. That's what men are acting like. Men are acting like Shechem. Así es como están los hombres actuando hoy en día. Los hombres actúan como Siquén. It's devoid of feeling. He looked, he said, I want that, bring it to me, and he violated her. Es un pensamiento, un sentimiento predominante. Él la ve, él dice la quiero y se la traen. But you know what? Sometimes I blame us, Christian men. Pero sabe, algunas veces yo pongo la culpa en nosotros, los hombres cristianos. We need to take responsibility. Porque nosotros necesitamos tomar responsabilidad en esto. We need to begin to train young men to care for women. Nosotros necesitamos comenzar a entrenar a los hombres jóvenes para que les importen y se preocupen por las mujeres. Do you understand that most of these young guys, if we go down the park, they don't have a clue how to actually care and be tender to a woman and treat her the way she should? Usted sabe que la mayoría de estos jóvenes con los que nosotros vamos al parque
no tienen ni la menor idea de cómo cuidar a una mujer o de cómo tratarla cariñosamente de la forma que deberían. Because what are they concerned with? Porque ¿con qué están ellos preocupados? As a girl walks by, are they concerned with her personality? Cuando una muchacha va caminando al frente, a ellos les preocupa la personalidad de ella. They're sitting there going, well, I bet I could have a great conversation with her. Ellos están ahí sentados y dicen, vaya, yo creo que yo podría tener una gran conversación con ella. I know what they do. No, They look from head to toe, and they're going to talk about nothing but physical qualities. yo sé lo que ellos hacen. Ellos la ven de pies a cabeza y yo sé que no van a hablar de nada más que de las características físicas. Men behave terrible. Los hombres se comportan terriblemente. These guys behave like Shechem. Estos hombres se comportan como Siquem. And we, knowing how we should be with a woman, should be teaching and training young men how to truly care for a woman, to be a good husband, to be an actual dateable guy. Y nosotros, sabiendo cómo se debe tratar a una mujer, deberíamos estar enseñando a estos hombres jóvenes cómo ser un buen esposo, cómo ser en realidad un hombre que pueda salir en una cita. I told plenty of girls to break up with guys. Yo le digo a un montón de muchachas que quiebren con los novios. I told a girl at ICS in one of her classes, she was all tore up about it. I'm like, what are you doing? Just break up with him. I can't do it. Why? What are you doing to yourself? Yo se lo dije a una muchacha en clase en el ICS, ella estaba toda destrozada por un tipo y yo le dije, ¿qué está haciendo? Solo termine con él y ella me dijo, ay, es que yo no puedo. Yo le dije, ¿por qué? Solamente termine eso y ya. You have no business dating anybody if you don't know how to care for them and protect them. Usted no tiene ningún negocio en salir con alguien si usted no sabe cómo preocuparse por ellos y cómo protegerlos. Because every lady that you walk by is somebody's mom, sister, or daughter. They're one of the three. Porque cada mujer, más bien, cada mujer por la que usted camine o con la que usted se encuentre es la hermana, la esposa o la mamá de alguien, una de las tres. But the sad thing is, in our culture today, we don't view women as women, we view them as objects to conquer. Pero lo más triste es que en la cultura de nosotros hoy en día, nosotros no vemos a las mujeres como mujeres, las vemos como objetos de conquista. And you better remember that she was made in the image of God. Y es mejor que usted recuerde que ella fue hecha a la imagen de Dios. And you know what? The culture fuels it because everywhere you look, on every advertisement, whether TV or billboard or wherever, women are wearing the bare minimum. ¿Y sabe qué? La cultura alimenta esto, porque a todo lado donde usted vea cualquier anuncio, sea televisión, sea revistas, sea en vallas publicitarias, lo que sea, las mujeres siempre llevan puesto lo mínimo que puedan. And what does that tell the young women? ¿Y qué es lo que eso le está diciendo a las jóvenes? I guess I only have one job to do, and that's to just make sure I stay sexy. Yo creo que yo solamente tengo un trabajo por hacer y eso es asegurarme de mantenerme sexy. Right? That's my value. Ese es mi valor. Right? And then how does that leave the young women today? Hurt, empty? ¿Y cómo deja eso entonces a las jóvenes de hoy en día? Heridas, vacías. And it's the saddest thing because God made each one of you so unique and so beautiful. Y eso es algo realmente triste porque Dios las hizo a cada uno de ustedes tan única y tan hermosa. And you know, and that's what distinguishes Christianity for young ladies. Y sabe que eso es lo que distingue al cristianismo para las mujeres jóvenes. Because you see, as young ladies come to the Lord, then they realize they can begin to find their worth in Christ, not culture. Porque usted se da cuenta que cuando las mujeres jóvenes vienen al Señor, ellas pueden comenzar a encontrar su valor en Cristo, no en la cultura. And you see, then it changes a woman's mentality because then it's what God expects from them, not what some man expects from them. Y entonces esto cambia la mentalidad de la mujer. ¿Por qué? Porque entonces ahora se trata de lo que Dios espera de ella, no lo que algún hombre espera de ella. And you know what happens when the Lord sets the expectation? ¿Y sabe qué pasa cuando es el Señor el que establece la expectativa? You don't need to prove yourself to any guy. Usted no necesita probarse a sí misma delante de ningún hombre. You don't have to draw attention to yourself in any way, shape, or form. Y usted no tiene que atraer la atención hacia usted de ninguna manera. Because He loves you for who you are. Because guess what? He made you the way you are. Porque Él te ama por lo que eres. Porque adivina algo, Él te hizo
de la forma que te ves. And each one of you, as he looks at you, he goes, that was good. Y cada uno de ustedes, cuando Él los ve, Él dice, eso es bueno. You want somebody who loves all of you. Usted quiere a alguien que ama todo lo que usted es. It's the same for you, young men. Y eso es lo mismo para ustedes, hombres jóvenes. I know I picked on you, Yo sé que yo los he molestado, but you needed it. pero ustedes lo necesitaban. We all need it. Todos lo necesitamos. Because we as men need to begin to try to change this culture. Porque nosotros como hombres necesitamos comenzar a tratar de cambiar esta cultura. We can't feed into the objectifying of women. We need to help people understand that women are so much more beautiful than just the exterior. Nosotros no podemos caer en esa alimentación de estereotipar a las mujeres, porque necesitamos que la cultura entienda que las mujeres son mucho más hermosas que el físico. You guys want somebody who loves Jesus. Don't ever sell yourself short. Si ustedes quieren a alguien que ame a Jesús, nunca se vendan por poco. Right? Don't let culture destroy you. Just let Christ free you. No dejes que la cultura te destruya, solo deja que Cristo te libere. Right? Satan cloaks these things as like a sexual freedom. Woo! Satanás reviste estas cosas como una libertad sexual, But is it really freedom when it leaves you empty and broken? pero es realmente libertad cuando te deja vacío y destrozado. No, we find freedom in Christ. No, nosotros encontramos libertad en Cristo. And I know I spent a lot of time talking about this, but I feel like it's so important in the times we're living in. This isn't like looking back to the 50s or looking ahead to the future. These things are going on right now in this city. What did you just tell me tonight, possibly about the crime, what it was of the 5 people who were killed? Yo sé que he elaborado mucho en esto, pero esto no es algo de hace 50 años o de los 60s o 70s, y no es algo tampoco del futuro. Esto es algo de hoy en día, del día en que vivimos, de esta ciudad donde vivimos. ¿Y qué es lo que usted me acaba de decir acerca del crimen de la semana pasada de los 5 jóvenes que fueron asesinados? You want me to tell them? Yeah. Okay. La versión más sólida, la más fuerte, aunque no ha salido oficialmente todavía, pero se mencionó ayer en uno de los canales, es que en apariencia el que hizo el crimen, el que cometió el crimen, es un psicópata sexual y parece que lo están conectando con otros 3 crímenes que ha habido en los últimos 3 años acá en Liberia. La muchacha que apareció quemada en el basurero con el bebé, una mujer en Corazón de Jesús, que aparentemente un vendedor llegó a la casa, le pidió agua, cuando ella fue por el agua él entró, la mató en la casa, y una mujer el año pasado que agarraron acá por la calle de la Dos Pinos y la fueron a tirar allá por terreros, que aparentemente la habían matado pero sobrevivió. Parece que todos los 4 vienen en relación, porque una de las muchachas sí se confirmó que tenía rastros de haber sido violada de la semana pasada, entonces creen que anda por ahí. What was the video put on Facebook? Y ayer o antier salió una noticia también en Suiza. 3 muchachos violaron a una muchacha y mientras la estaban violando estaban haciendo un video en vivo en Facebook de la violación y lo subieron, o sea, era en vivo mientras la violaban y todo eso quedó grabado. You see, this isn't far from us, is it? Esto no está lejos de nosotros, ¿o sí? No. No. This is happening all the time. So the change needs to start within the church. Esto está pasando todo el tiempo. Entonces el cambio necesita comenzar dentro de la iglesia. The church should be having more of an influence wherever the church is. La iglesia necesita comenzar a tener más influencia donde sea que la iglesia esté. Well, let's move back into Shechem. Vamos a ir de regreso a Siquén. We left off, he said, get me the woman. Let's read verses 5 through 7. De donde dejamos, él dijo, tómenme a esa mujer como esposa. Y vamos a leer del 5 al 7. Dice, llegó a oídos de Jacob que Siquem había deshonrado a Dina, su hija, pero con sus hijos estaba en el campo con su ganado.
no dijo nada hasta que ellos llegaran. Hamor, el padre de Siquem, fue a ver a Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron del campo y se entristecieron y enojaron mucho, porque Siquem había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Verse 5, Jacob held his peace. What does that mean? Versículo 8 dice que Jacob, versículo 5 dice que Jacob no dijo nada. ¿Qué quiere decir eso? He didn't do nothing. Quiere He decir, didn't do a thing. quiere decir que él no hizo nada. Nada. This isn't like he shows up and they're going to be setting up a wedding. I'm in love. He finds out his daughter's been raped. He doesn't do nothing. No es como que él está ahí preparando todo, cuando ellos llegan se dan cuenta de lo que pasó. No, él se da cuenta que su hija ha sido violada y él no hace nada. That crazy. I jump the table and I put you to sleep. Simple. Eso es loquísimo. Yo me salto la mesa y te pongo a dormir, así de fácil. It's his only daughter. Es su única hija. And he does nothing. Now, you know, it's interesting. I was reading. Some said maybe if the daughter was from Rachel, he would have acted differently because she was his favorite wife. Él no hace nada y esto es triste. Ahora, hay algunos escritores que creen que tal vez si esa hija hubiera sido de Raquel, él hubiera actuado diferente porque Raquel era su esposa favorita. Possible can't say anything, but judging by the pattern of Jacob, he very well may have acted differently because of Rachel. Es posible, no podemos asegurar nada, pero si juzgamos el patrón de conducta de Jacob, es muy probable que él hubiese actuado diferente si la hija hubiese sido de Raquel. But here's what else we learn. Because he doesn't do the right thing as he should have as the father, Pero aquí hay otra cosa que pasa. Como él no hace lo correcto, como debió haber hecho al ser el padre, his two sons will, but they're going to do it in a very ungodly manner. sus dos hijos lo van a hacer, pero lo van a hacer de una forma muy poco piadosa. All right, so her two brothers from Leah, Entonces, dos de sus hermanos, por parte de Lea, they hear what happens to their sister, they flip out and they are full of rage. ellos escuchan lo que le pasó a su hermana y explotan y están llenos de ira. You know, I wonder what they thought when they looked at their dad who did nothing. Yo me pregunto qué pensaron ellos cuando vieron a su papá que no hizo nada. Right? I mean, if you're the same, like, Dad, what are you doing? Si usted es el hijo, usted estaría como, papá, ¿qué está haciendo? Look what he just did to our sister. What are you doing? How can you just sit there and do nothing? Vea lo que ellos le acaban de hacer él le acaba de hacer a nuestra hermana. ¿Cómo puede usted quedarse ahí sentado y no hacer nada? And you know the two brothers, they want their dad to do something. Y usted sabe que los dos hermanos quieren que su papá haga algo. But instead, what does Jacob do now? Pero por el contrario, ¿qué hace Jacob ahora? He's going to sit and listen to a marriage proposal. Él se va a sentar y va a escuchar una propuesta de matrimonio. I don't know about you, but I'd like to take Jacob out behind the building and deal with him for just a second and then let him come back in for the marriage proposal. Yo no sé ustedes, pero yo me siento como que me gustaría llevarme a Jacob por ahí atrás del edificio y encargarme de él por un par de segundos y después dejar que venga y escuche la propuesta matrimonial. Just me. Eso soy yo. Probably not acting in the spirit, but that would be me. Probablemente no actuando en el espíritu, pero eso es lo que yo haría. Well, let's read verses 8 through 12. Vamos a leer versículos 8 al 12. Sorry, guys, I'm human. Perdón, yo también soy humano. Hamor habló con ellos y les dijo: tan atraído se siente mi hijo Siquem por la hija de ustedes, que les ruego que se la den por mujer. Háganse parientes nuestros, ustedes nos darán a sus hijas, tomarán para ustedes a las nuestras. Quédense a vivir entre nosotros, la tierra está delante de ustedes. Vivan en ella y hagan en ella negocios, tomen de ella posesión. Siquem también les dijo al padre de Dina y a sus hermanos: si acaso merezco que me traten con bondad, yo les daré lo que me pidan. Aumenten a cargo mío una gran dote y muchos regalos. Yo les daré todo lo que me pidan, pero denme a la joven por mujer. Anybody read an apology? ¿Alguien lee una disculpa acá? That's what I would have been looking for before the marriage proposal, but did anybody read an apology? Because I didn't see one. Eso es lo que yo hubiese estado buscando antes de leer una propuesta matrimonial, pero por aquí no veo ninguna. But anybody knows what he said again in verse 12? Pero alguien nota lo que él dice otra vez en el versículo 12.
give me the woman. dame la mujer. We have that reoccurring theme, but no apology. Tenemos ese tema recurrente, pero no tenemos una disculpa. But understand what he says. Say, give me the woman and I'll pay you whatever. Pero entiendan lo que él dice. Le dice, deme a la mujer y le pago lo que sea. Right? And I always forget because like money in a marriage will definitely allow the grace or the disgrace to disappear. Y yo siempre pienso en esto, porque definitivamente el dinero en un matrimonio es suficiente para que la desgracia o la deshonra desaparezca. But this is their attitude toward the situation. Pero esta es la actitud de ellos hacia esta situación. They're in essence saying, just name your price, whatever that price will be, that I'll now find favor in your eyes. Básicamente él les está diciendo, solo ponga un precio, cualquiera que sea el precio, para entonces yo poder encontrar el favor en sus ojos. Well, we notice who's paying attention now because the counteroffer is not going to come from dad, it's going to come from the brothers. Pero ahora notamos quiénes son los que están poniendo atención, porque la contraoferta no va a venir de parte de papá, va a venir de parte de los hermanos. Jacob gives us hope as parents, doesn't he? Jacob nos da esperanza como padres, ¿verdad? I'm like, I don't know how you didn't screw up your children worse. I mean, you're a bad dad. Yo leo esto y yo me pregunto, y yo me hago una pregunta y le digo a Jacob, yo no sé cómo usted no echó a perder a sus hijos peor de lo que lo hizo, porque usted era un papá terrible. So, verses 13 through 17. Versículos 13 al 17. Pero como Siquén había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a este y a su padre con engaños. Les dijeron, no podemos entregarle nuestra hermana a un hombre incircunciso. Entre nosotros eso es algo vergonzoso. Pero accederemos con esta condición. Si ustedes han de ser como nosotros, todos los varones entre ustedes deben circuncidarse. Entonces sí, les daremos nuestras hijas, y nosotros tomaremos las de ustedes, y habitaremos entre ustedes, y seremos un solo pueblo. Pero si no nos hacen caso y no se circuncidan, tomaremos a nuestras hijas y nos iremos de aquí. So the brothers spoke deceitfully. Entonces los hermanos hablan con engaño. I wonder where they learned that. Me pregunto de dónde lo habrán aprendido. So I take it back. Jacob did teach them something. Entonces, no, de hecho, me retracto de lo que dije antes. Jacob sí les enseñó algo. And Uncle Laban had a fair share of help in that too. Y tío Labán también tiene su parte compartiendo eso. All right, so these guys have figured out how to deal deceitfully with other people. Entonces estos hombres han aprendido cómo lidiar con engaño con otra gente. That's like, so you want our sister? I just need you to do one thing. Y'all just need to be circumcised. Es como, bueno, perfecto, ustedes quieren a nuestra hermana, solo necesitamos que hagan una cosa, necesitamos que todos se circunciden. And then they say, and you will be like us, we'll be one people, which circumcision will never make you one people. They would never become Israelites because of that. Y les dice, porque entonces así ustedes van a ser como nosotros y nos vamos a convertir en un mismo pueblo. Por cierto, la circuncisión nunca te va a convertir en un mismo pueblo, nunca vas a ser israelita al circuncidarte. And he said, but if you choose not to do that, then we're taking our sister with us. Y le dicen, pero si ustedes escogen no hacer esto, entonces nos llevamos a nuestra hermana. So they're like, all right, let's read 18 to 24. Entonces ellos dicen, ok, vamos a leer del 18 al 24. Estas palabras les parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquén, y no tardó el joven en cumplir con esa condición, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fueron entonces Hamor y su hijo Siquén a la puerta de su ciudad, y hablaron con los varones de su ciudad. Les dijeron, estos varones vienen a nosotros en son de paz, habitarán en el país y harán negocios en él, pues hay en la tierra bastante espacio para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Pero estos hombres aceptan habitar entre nosotros con una condición, para que seamos un solo pueblo. Todo varón entre nosotros debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. Su ganado y sus bienes, y todas sus bestias serán nuestros. Solamente tenemos que aceptar, y ellos habitarán con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad obedecieron a Hamor y a su hijo Siquén, y circuncidaron a todo varón, es decir, a todos los que salían por la puerta de la ciudad. So they make the announcement at the city gate. Entonces ellos hacen el anuncio a las puertas de la ciudad. And they tell all the guys, they say, hey, listen, if we get circumcised, we can take their daughters, their livestock, and property. Entonces ellos les dicen, hacen el anuncio a las puertas de la ciudad y les dicen, escuchen,
Si nos circuncidamos, podemos tomar a sus hijas, sus ganados y sus propiedades. You realize that's what they stripped it down to. Ustedes se dan cuenta que así es como ellos lo resumen, ¿verdad? It's pretty amazing what men will do for women and wealth. Es increíble lo que los hombres están dispuestos a hacer por mujeres y riqueza. This is the secular world. I'm not talking about Christian men, but the secular world for women and wealth, the whole city got circumcised. Estoy hablando del mundo secular, no estoy hablando de los cristianos, pero el mundo secular, por riquezas y mujeres, circuncidaron a toda una ciudad. Well, 25 to 29. Versículos 25 al 29. Pero el tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén, se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas y asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que había en las casas y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. So if you get circumcised later in life, I don't know, but this is what they say, the third day is the absolute worst. Si usted se circuncida más tarde en su vida, yo no lo sé, pero es lo que dicen, el tercer día es absolutamente el peor de todos. They say it lays you up in a way you literally cannot move. Dicen que te acuesta y literalmente no te puedes mover. And you see, they knew it. Y ellos lo sabían. And that's why the two of them rolled into Shechem and they wiped out the entire male population. Y por eso es que estos dos entran a Siquén y eliminan a toda la población masculina. And they took the women, the children, and all their goods as the spoils go to the victor. Y ellos se llevan las mujeres, los niños y todos los bienes porque las obras quedan para el que sale victorioso. And this was wrong. Y esto estaba mal. Their cause was all right. They wanted to defend their sister. The way they went about it, it was wrong. La causa de ellos estaba correcta. Ellos querían defender a su hermana, pero la forma en la que ellos ejecutan esto estaba mal. Hebrews says what? Vengeance is mine, thus says who? Hebreos dice que la venganza es mía, dice quién? The Lord. El Señor. Why? ¿Por qué? Because typically our punishment will never match the crime. Porque normalmente nuestro castigo nunca va a igualar el crimen. It's true. Watch kids when they start scrapping. Es cierto. Ve a los niños cuando comienzan a arañarse. It's true, right? A kid pushes another kid. Y es cierto, cuando empiezan a pelear, un niño empuja a otro niño. Does the next kid push back just as hard? El otro niño empuja con la misma fuerza. No, a little bit harder, right? No, un poco más duro, ¿verdad? And then guess what happens? Guess what? I'm done pushing. Wham! Y después adivinen qué pasa. Terminé de empujar. See, our punishments will never fit the crime. We always escalate it, and this is exactly, you see it played out here. Nuestros castigos nunca igualan el crimen. Nosotros siempre lo escalamos y eso es lo que ellos hicieron acá. Who should they have dealt with? ¿Con quién tenían que haber tratado ellos? Shechem. Con Siquén. And only Shechem. Y solamente con Siquén. Nobody else in the city had anything to do with Dina. Only Shechem. Nadie más en la ciudad tuvo nada que ver con Dina, solo Siquén. But they were so fueled with anger. And I don't even think it was just anger towards Shechem. I think it was anger towards their father. There was so many things that they ended up doing what they did. Pero ellos estaban tan alimentados por la ira, y yo creo que no era ira solamente en contra de Siquén, era tal vez ira en contra de su padre, pero estaban tan enojados que hicieron lo que hicieron. And because they took it into their own hands, they destroyed the entirety of a city. Y como ellos tomaron esto en sus propias manos, destruyeron la totalidad de la ciudad. Well, Dad hears what went on with his boys, verses 30 and 31. Entonces papá escucha lo que sucedió con sus hijos, versículos 30 y 31. Dice, entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, ustedes me han creado un gran problema, me han hecho odioso a los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Pero ellos le respondieron, y él tenía que tratar
a nuestra hermana como a una ramera. He says, you made me obnoxious here among the people. Él le dice, ustedes me han hecho odioso a la gente de acá. That's Jacob's response. Esa es la respuesta de Jacob. Which means what? Esto quiere decir que He's only concerned with how he looks. a él solamente le importa cómo se ve él. Look how you guys made me look now in front of all these people. Vea cómo ustedes me han hecho quedar ahora delante de toda esta gente. Never thinks about how that actually reflects on the righteousness of God. Él nunca piensa en cómo eso se refleja en la justicia de Dios, por ejemplo. Never once does he mention all the innocent people who died and acts like he cares about them also. Nunca menciona a toda la gente inocente que murió y actúa como que también ellos le importan. But he's sitting here going, man, what you did, I wonder how that's going to affect me and now how that's going to affect my safety. Pero él les dice, pues esto que ustedes hicieron, yo no sé ahora cómo eso me va a afectar a mí, cómo va a afectar mi seguridad. One commentator wrote as if he was speaking to Jacob, and I liked it. Un comentarista escribe como que si él le estuviera hablando a Jacob, y a mí me gusta. And so this is what he says, he said, Jacob, you brought this on yourself. Entonces esto es lo que él dice, le dice, Jacob, usted se trajo esto sobre sí mismo. Right? Your deceitful nature, you passed it on to your boys. Su naturaleza engañosa usted la transfirió o la traspasó a sus hijos. Right? They heard you lie in Peniel to your brother Esau. Ellos escucharon cuando usted le mintió en Peniel a su hermano Esaú. Right? I don't know if you guys remember, but remember he was supposed to follow his brother? Yo no sé si se acuerdan, pero se acuerdan que se suponía que él iba a seguir a su hermano. But your brother went northwest, Pero su hermano fue hacia el noroeste. or your brother went southeast and you went northwest, a completely opposite direction. Más bien, su hermano fue hacia el sureste y usted fue hacia el noroeste, una dirección completamente opuesta. They saw you look at the green pastures of Shechem and you pitched your tent there when you were never supposed to be there in the first place. Ellos te vieron ver los pastos verdes de Siquén y vieron cómo levantaste tus tiendas ahí cuando se supone que nunca debiste estar ahí en primer lugar. And you said absolutely nothing when your one daughter was violated. Y no hiciste absolutamente nada cuando tu hija fue Maybe, violada. he said, maybe you should talk to God about your own sin before you talk to these boys about theirs. Tal vez usted debería hablar primero con Dios acerca de su propio pecado antes de hablarle a estos muchachos acerca del pecado de ellos. Right? And his sons responded to him, right? They said, they treated our sister like a prostitute. Y sus hijos le responden, ellos le dicen, ellos trataron a nuestra hermana como una prostituta. Right? But should they have slaughtered an entire city? Pero ¿debieron ellos haber masacrado a una ciudad? No. No. It's a dark chapter. Es un capítulo oscuro. It's ugly from start to finish. Es feo desde el principio hasta el final. You know, you wonder, Jacob had just obeyed the Lord. ¿Sabe? Usted a veces se pregunta, ¿qué tal si Jacob solo hubiese obedecido al Señor? Man, what if Jacob would have just gone to Bethel like God told him? ¿Qué tal si Jacob solamente hubiera ido a Betel como Dios le dijo? And then it's quite possible this tragedy would have never happened. Entonces es muy probable que tal vez esta tragedia nunca hubiese sucedido. So it comes down to obedience. It always comes down to obedience. Y todo se resume en obediencia. Siempre todo se resume a la obediencia. My kid, we were in a jiu-jitsu class the other day, my kids. El otro día estábamos en una clase de jiu-jitsu. Mis hijos, Their professor told them to sit. el profesor les dijo que se sentaran. Right? And they decided not to listen. Y ellos decidieron no escuchar. And they started rolling around tussling. Y ellos comienzan a rodar por todo lado empujándose. And Noah got folded funny, tweaked his back. He's crying. Y Noah se torció de una forma graciosa y se torció la espalda muy feo. Y estaba llorando. You know why? ¿Sabe por qué? Because he disobeyed. Porque él desobedeció. See, you never hurt your back if you sat where you were supposed to sit. Usted nunca se hubiese lastimado la espalda si se hubiera sentado donde se suponía que tenía que sentarse. There will always be consequences to disobedience. Siempre hay consecuencias a la desobediencia. And there will always be blessing for obedience. Y siempre va a haber bendiciones
por la obediencia. That doesn't mean it's going to be easy when you're obeying, but there will be blessing that will come from that. Eso no quiere decir que las cosas van a ser fáciles cuando usted obedece, pero va a haber una bendición por eso. What's amazing with Jacob, Lo increíble con Jacob God's not finished with him yet. es que Dios no ha terminado con él todavía. He's not finished with any of us, but he ain't finished with Jacob yet either. Él no ha terminado con ninguno de nosotros, pero tampoco ha terminado acá con Jacob. And there's going to be more heartache and pain, Y va a haber todavía más quebrantamiento y dolor de corazón, but there's joy coming. pero viene un gozo. It's been a rough few chapters for Jacob, hasn't it? Han sido un par de capítulos difíciles para Jacob, ¿verdad que sí? I mean, if you actually kind of trace back Jacob and the whole thing with from the birthright to the blessing from then on, I mean, he's had like 20-some years of just, Si usted comienza a rastrear la vida de Jacob desde el nacimiento, la primogenitura, y de ahí en adelante, son como 20 años bien duros, o más. but what we see through all of this, God is faithful. Pero lo que vemos a través de todo esto es que Dios es fiel. God was with him from start to finish. Dios estuvo con él desde el principio hasta el final. God was with him even in this situation, looking down and just going, what are you doing? Dios estuvo con él aún en esta situación, viendo hacia abajo diciendo, ¿qué está haciendo? But you need to understand God is faithful in your life too. Pero usted tiene que entender que Dios es fiel en su vida también. Right? You may not always get it right, like Jacob. Tal vez usted no siempre haga las cosas bien, al igual que Jacob, But God doesn't desert you. pero Dios no te abandona. He's still there with you. Él sigue ahí con vos. It's just your turn to kind of dust yourself off, repent, and just move on. Solamente ahora es tu turno de sacudirte el polvo, arrepentirte y seguir hacia adelante. I mean, you should thank the Lord every day for his faithfulness. Y quiero decir que usted debería agradecerle al Señor todos los días por su fidelidad, Right? Because I know me. porque yo me conozco. And I would have kicked me to the curb a long time ago. Y yo me hubiera pateado a mí mismo hace mucho tiempo. But he doesn't. He bears alongside us and he allows us just to continue to grow, just like Jacob. Pero Él no lo hace, Él se pone a la par de nosotros y nos permite seguir, al igual que lo hace Jacob. And for that, we can't help but give him thanks for the faithfulness. Y por eso no podemos hacer más que darle gracias por su fidelidad. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre clemente y celestial, Father, thank you for your faithfulness. Padre, gracias por tu fidelidad. Or even when we mess up terrible, Señor, aun cuando echamos las cosas a perder, you're there waiting, Señor, estás ahí esperando. waiting for just the prayer of repentance Padre, estás esperando por una prueba de arrepentimiento so you can pick us up and dust us off para poder levantarnos y sacudirnos and help us to carry on in your graces. y ayudarnos a continuar en tu gracia. And Father, I just ask, Lord, that you would just help us. Y Padre, yo pido que tú nos ayudes. Lord, as I look at the culture today, Señor, viendo la cultura de hoy, it's brutal. It's brutal upon this generation. es brutal y es brutal sobre esta generación. And Father, I fear for the next generation. Padre, yo temo por la próxima generación. Lord, help us as godly men and women, Señor, ayúdanos como hombres y mujeres piadosos Lord, to teach these younger people how to love one another correctly. para poder enseñarle a esta generación joven cómo poder amar correctamente. Lord, that we would love people for whom they are. Señor, que podamos amar a la gente por lo que son That we would never objectify anyone. y que nunca pongamos a ninguno como objeto. We wouldn't be in relationships seeking what we can get, Que no estemos en relaciones donde busquemos lo que podemos sacar, but in all the people that our lives touch, what we can do for others. pero por el contrario, las vidas que nosotros podamos tocar sean acerca de lo que podamos hacer por otros. And Father, that's hard. Y Padre, eso es duro. We like to serve ourselves. Nos gusta servirnos a nosotros mismos. And Lord, help us just to put others before ourselves. Pero Señor, ayúdanos a poner a otros antes que a nosotros mismos, Lord, that we can look like your Son. para que podamos vernos como tu Hijo. Lord, and give these generations hope. Y Señor, darle a estas generaciones esperanza, A hope of a relationship with you. una esperanza de una relación contigo. And we ask it in your precious name. Lo pedimos en tu precioso nombre. Amen. Amén. We'll go ahead.